El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010 para mejor comunicación de usted con esa institución de servicio a los más pobres. Claro, afectados por la enfermedad catastrófica que es el cáncer. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por usted. Su contribución es muy necesaria, muy importante para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, la semana se inicia con el anunciado, o muy anunciado, diálogo político o diálogo entre, diríamos, los principales dirigentes políticos, dirigentes empresariales, y hay que llamarle, bueno, profesionales, sociedad civil, y habrá que llamarle también sindicales, porque hay representantes sindicales, aunque no hay sindicatos, pero hay obreros, claro. Pero hay gente que se ha tomado, como hemos dicho otra vez, esa representación única y total y única, como dicen. Eso es una herencia ahí. Pero el diálogo ante el Consejo Social comienzan como siempre esos eventos, como hemos dicho otra vez, como el rosario de la aurora, porque cabe ahí. Pero ustedes verán después dónde terminan esas cosas. Porque con tanta gente y con tantos intereses, no es verdad que se lleguen a cosas concretas ahí, que consensuadas. Podrían imponerse algunas ideas por combinaciones y cosas de eso, algunas decisiones. No todos los partidos políticos están representados en ese diálogo. Vi que la fuerza no está, la Fuerza Nacional Progresista, y vi un trabajo de Pelegrín, que precisamente hay temas que se obvian con esas reformas. 12 reformas, como si eso fuera la panacea de resolver los problemas nacionales. Y no es verdad. Entonces, por ejemplo, ese caso, Haití, que Pelegrín
en su guía de pensamiento de la fuerza, hace hincapié precisamente en uno de esos temas. Ese es un tema. El tema Haití es un tema que para nosotros significa, más que cualquier reforma en todo eso. Una reforma fiscal, por ejemplo, es para que el Estado o el gobierno nacional adquiera más recursos para hacerle frente a sus problemas. Pero también le estamos haciendo frente a una inmigración que anda aquí en forma desordenada, abrumante o abrumadora, y entonces sin control, pero nosotros tenemos que brindarle asistencia escolar, asistencia médica y todos esos gastos que genera esa gente, más los de los subsidios que se aprovecha esa población flotante ya diríamos, un mini estado vaciado en este estado pobre con muchos problemas, y que nosotros necesitamos demasiado dinero en nuestro presupuesto para atender las necesidades de esta gente. Entonces vamos a una reforma fiscal para que el gobierno tenga más recursos. Y sin embargo, el tema básico ese de la migración, que gastamos miles de millones en parturientas, en gente que se enferman. Por ejemplo, las vacunas. Yo he dicho, ¿y dónde están los vacunados haitianos? ¿Cuántos se han vacunado? ¿Dónde está el Instituto de las Migraciones que pueda indagar eso? ¿Para qué sirven esos elefantes que nada más viven cobrando salario, son refugios de todos esos parásitos que no trabajan ni hacen nada tampoco? Entonces, un problema tan grave, no solamente desde el punto de vista de la soberanía, o geográfico, sino demográfico, porque atenta contra nosotros, contra el desarrollo del pueblo dominicano. Ese tema debiera ser el primer tema que se discuta a nivel macro con todo el mundo ahí, y que los políticos se encarguen de resolver el problema migratorio en la República Dominicana y que no se quede en un aguaje, en un simple lenguaje electoral de propuesta y de para quedar bien, como estamos en esta democracia de imagen en la que estamos nosotros, que todos los presidentes que llegan ahí, usted lo ve como se amansan y se vuelven inmediatamente, se acomodan. Y en sus discursos para alcanzar el poder nos dicen de todo lo que quieren hacer y lo que van a hacer. Y cuando llegan al poder, entonces ahí como se dicen, se amansan. O lo amansan. No sabemos cómo es. Porque la verdad que el tema, nosotros hemos dicho aquí, el problema más grave que tiene la República Dominicana es el problema haitiano. Porque es que ese problema no lo pueden resolver ni los mismos haitianos, el problema de ellos. Haití ha recibido 13,000 millones de dólares en ayuda desde el 2010, desde el tiempo del terremoto para acá, 13,000 millones de dólares. Y ese país está peor cada día. Entonces, ¿dónde están esos dólares? En manos de élites corruptas, comerciantes, élites políticos, corruptos y pandillas y la gavilla de Haití. Entonces, ese país así no se puede. Entonces, nosotros tenemos que definir claramente qué es lo que se va a hacer con Haití, porque Haití no nos va a dejar desarrollar a nosotros. Y permítame ser pesimista, porque uno no puede ser pesimista, con su país menos, porque las generaciones que vienen. Pero ¿y qué es lo que vamos a dejar nosotros? Un esqueleto frente a Haití, porque eso es lo que nosotros somos. O sea, nos van a infectar y nos van a, ¿cómo se dice?, a fagocitar. El poco desarrollo que nosotros llevemos se nos va a diluir. Porque el problema más grave que tiene la República Dominicana, repito, es ese problema haitiano. ¿Qué hacemos con diseñar políticas, reforma energética? Vamos a tener los mismos problemas con esta gente, porque el país tiene que dedicarle demasiados recursos a una población que no nos deja beneficio. El que trabaja, trabaja, pero ¿qué es lo que trabajan? O sea, es un trabajo
que no tiene una especialización ni nada de eso, el trabajo que no quieren hacer los dominicanos. Imagínense, un dominicano analfabeto y negro igualito que un haitiano y no quiere hacer ese trabajo, ese es el que hace el haitiano. Pero no es un problema de haitianos porque son haitianos, no, sino es que es un problema de un país vaciándose en votos. Y ese entiendo que es el problema más grave. Pelegrín entiende que ese es un problema muy serio y que el país debe enfrentarlo dentro de este campo geopolítico, porque hemos dicho que Haití tiene muchísimos defensores, pero no tiene amigos. Entonces República Dominicana no es el único vecino que tiene Haití, como hemos dicho nosotros. ¿Quiénes son vecinos? Estados Unidos es vecino de Haití, lo único que lo divide un estrecho marino ahí. Igual que Cuba, pero Jamaica igual. Y todos los países del área del Caribe somos todos vecinos. Ese es un problema muy serio. Otro tema que trató Pelegrín también en su guía de pensamiento, y está la parte de la energía. Pero, por ejemplo, un problema que tiene que discutirse, y tiene que discutirlo el liderazgo político y el liderazgo económico, empresarial del país, ese asunto de los límites marítimos, geográficos de la República Dominicana. Esas cosas son muy graves. Cuando uno ve por ejemplo, esos movimientos económicos, por ejemplo, en el Caribe, en el área, diríamos, de Guyana, esa parte de Guyana, que si comienzan a explotar petróleo, como está explotando Guyana, y pónganse que se exploten en plataformas marinas, imagínense ustedes, un derrame o un ciclón que tumbe una plataforma de esta, que dañe una tubería, como ha pasado muchísimas veces en ese Golfo de México. Imagínense lo que pasó con la British Petroleum en los Estados Unidos, en ese Golfo de México ahí. Todo un derrame en el Caribe sería dañar todas las playas nacionales que están en el litoral, principalmente en el litoral este y el litoral sur del país. O sea, las mejores playas de nosotros estarían expuestas a todos esos problemas que se deriven de una mala explotación por ahí. Entonces nosotros debemos tener otro comportamiento, y eso, yo creo que esos señalamientos que hace Pelegrín son correctos. Yo no vi la fuerza, no sé si están participando en el diálogo, pero asumo que no. Esa posición de Pelegrín me dice a mí que la fuerza no está. E incluso los partidos que citaron para estar presentes en ese diálogo, la Fuerza Nacional Progresista no está. No sé cuál es si es una posición ya definitiva, institucional del partido, no asistir al diálogo, por entender que no se va a discutir ahí. Ese tema haitiano, ese tema de Haití es un tema que está por encima de todo lo que discutamos aquí. Todo lo que se discute aquí, toda reforma de agua, el agua, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con el agua aquí? Miren el comportamiento que tiene ese país con esos afluentes o esos ríos que nosotros compartimos con ellos. Miren el comportamiento que hay ahí. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de reforma de agua cuando tenemos una amenaza aquí que ni los haitises lo podemos preservar? Los bosques nacionales están amenazados. Los acuíferos nacionales están amenazados. ¿Por qué? Porque tenemos a gente metida aquí en forma parasitaria prácticamente. Y entonces, gente que vive del bosque, que es enemiga del bosque. ¿Por qué? Porque no tienen otro medio que no sea explotar el bosque para ellos conservar su energía, buscar su energía, quemar, hacer sus alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Si encuentran cómo hacerlo carbón, tumban los bosques nacionales. Pero ya esa es la experiencia que tenemos ahí enfrente. Entonces, ese es un tema que debe ser un tema no de reforma, sino un tema de discusión de todo el liderazgo nacional y ver hasta dónde se comprometen estos líderes que nosotros tenemos, porque con este liderazgo que nosotros tenemos, este país no tiene salvación. Porque nadie habla de ese tema, ninguno se atreve a afirmarse. El único partido aquí, el único partido político, lo he dicho muchísimas veces aquí, que tiene una posición clara con respecto al problema haitiano y a lo que eso deriva en la República Dominicana y cómo nos afectaría como nación mañana. El único partido que se compromete a poner las cosas claras
es la Fuerza Nacional Progresista. Aquí ningún partido se atreve a asumir un papel responsable. El Partido Reformista, ya eso prácticamente, ya eso es una entelequia. Porque por lo menos Balaguer era Balaguer aquí. Y entonces se hacía sentir ese liderazgo de Balaguer y todo el mundo sabía que ahí estábamos protegidos, que era un muro de contención. Bueno, se murió Balaguer, porque nadie es eterno. Entonces estamos totalmente desprotegidos. Miren con la... No voy a negar de la buena intención que tuviera el presidente Abinader cuando llegó, cuando asumió el mando y cómo puso ese tema. Pero fíjense a ver si ha habido algún esfuerzo. Por ejemplo, ¿ustedes creen que Haití va a encontrar apoyo? Más apoyo que lo que le han dado, porque repito, 13.000 millones de dólares se estima la ayuda que han consumido Haití desde 2010 para acá en 11 años. Apoyos y apoyos. Pero mientras Haití pueda descargar ese sumidero, en este sumidero dominicano, pueda descargar esa masa, toda esa, diríamos, esa escoria que pueda derramarse aquí y llenar este sumidero en que se convierte el país. ¿Ustedes creen que Haití va a encontrar un apoyo internacional? No. De la única forma que Haití encontraría apoyo internacional es si la República Dominicana aplica una política dura de repatriación. Es decir, que no tiembla el pulso de mandarle gente a su país, devolverlo a su país, y que los problemas de su país, si se agravan por eso, que se agraven, pero que la comunidad internacional vaya y ayude a resolverle los problemas agravados a Haití. Pero nosotros no podemos desagravarlo, nosotros no podemos ser diríamos, la solución al problema haitiano, mientras nosotros los dirigentes, los presidentes y los gobiernos de República Dominicana no tengan una política clara de repatriaciones masivas, Haití no va a encontrar quien lo tome en cuenta, porque es que van a venir para acá. Entonces nosotros le estamos resolviendo un problema a la comunidad internacional. ¿Por qué los haitianos no se desesperan y se van en bote para Estados Unidos? Porque cogen para acá. A la hora que nosotros los repatriemos y evitemos que entren, entonces ellos se van a devolver para allá, van a tener que coger el estrecho a la Florida, que se vayan en su boat people, y entonces Estados Unidos tendrá que ver cómo va a resolver. O Francia, cuando salgan sus pateras desde Haití, vengan y terminen en San Croix o en San Martín o en Guadalupe, entonces Francia hace caso. O se van para Guyana, la Guayana francesa, que tiene muchísimo espacio y territorio enorme ahí caben muchísimos haitianos, a que se los lleven allá. Pero mientras tanto, si nosotros no hacemos la repatriación, están descargando la escoria aquí. Por tanto, el liderazgo nacional, eso no es más que una tramulla o una especie también de distracción. Ese diálogo, ustedes verán, y permítanme ser pesimista, porque uno no puede ser pesimista, uno tiene que ser optimista. Pero uno lo que sabe que ahí todo eso no es más que un floreo, ¿cómo diríamos? Verbal. Va muchísimo a lucirse, a hablar, a decir, a promover y a proponer y qué sé yo, pero todo se queda en ese floreo retórico propio de gente de la izquierda que anda suelta por ahí, otros que son políticos que quieren destacarse y oírse, dejarse oír. Pero en resumen uno sabe que primero el gobierno, lo único que le interesa al gobierno es su reforma fiscal de eso. Porque ya muchos tratadistas, muchos juristas han señalado bien claro que no hay que reformar la Constitución para conseguir que la independencia judicial se cumpla. Porque solamente lo único que hay que hacer es ponerle los candados necesarios para que no pase lo que pasó con INAPA, porque eso es lo que me dice a mí, que el presidente Abinader, por bien intencionado que esté, pero es que hay pruebas de que no es así. Porque el caso de INAPA fue un caso que realmente
nos puso en evidencia que aún los candados que se pongan se violan, se le pone presión a los candados. ¿Qué pasó? Si tuviera un Congreso desfavorable, el presidente no se arriesga a nombrar el hombre que nombró en INAPA. ¿Por qué? Porque tenía, ese Congreso lo podía incluso juzgar. Pero el presidente tiene su mayoría, viola la Constitución, nombra a una persona que no está apta para el cargo, y entonces se queda ahí esperando como en stand-by. Bueno, si quieren y si no quieren, yo me impongo porque yo soy presidente. Y se impuso el presidente. Entonces el Congreso optó por cambiar la ley de INAPA para que se acomodara a la palabra del presidente. O sea, no valen tampoco ni los candados cuando el presidente actúa así. Vamos a ver de todas formas lo que pueda salir de ese diálogo, pero sabemos que será tribuna y marco prometedor para acciones futuras, y todo terminará, repito, como el rosario de la aurora. Vámonos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. ¿Ustedes creen que con este estado botín o festín, pero estado botín que nosotros tenemos, hablar de reformas fiscales, lo decíamos nosotros el viernes, pero fíjense hoy que nos trae el Listín Diario en su portada? Senado repartió casi 15 millones a 29 senadores. ¿Usted cree que puede haber reforma con esto? O sea, con una clase política que es la que va a discutir en ese diálogo con empresarios y todo eso, los empresarios les importa, porque a ellos se les importa. Ellos no pierden en el negocio. Los empresarios siempre van a ganar porque ellos no pierden en el negocio. Pagan sus impuestos, ok, pero ganan y hacen y evaden y qué sé yo, y hacen lo que les dé la gana. Ahora, que los dineros recaudados se gaste así. Senado repartió casi 15 millones de pesos a 29 senadores. Pero además del barrilito que tienen y las ventajas que tienen, entonces esas cosas, ¿con qué moral se puede ir a defender una reforma fiscal cuando el dinero del Estado recaudado en esa reforma se utiliza en esta forma? Eso no va a prosperar. O sea, de ahí no puede salir una reforma fiscal, no va a salir bien de ahí. 14.500.000 pesos recibidos por los senadores a título de discreción para asuntos de ayudas sociales. Pero ¿y ustedes creen que un Estado que se maneje en una condición? No, así no se puede.
Así no se puede. Que se olviden de eso, que esa reforma, eso no tiene sentido. El gobierno que se ponga a ser austero, que no le queda más que ser austero. Porque esa reforma lo que le va a traer es un lío aquí y se van a acordar. Dijimos aquí la semana pasada, los partidos políticos pueden ir. Ellos están ahí en el diálogo. Pero a la hora de asumir la responsabilidad, las cargas pesadas, esas losas pesadas que son difíciles de remover, los partidos escurren el bulto, los líderes escurren el bulto y dejan al gobierno solo con esa carga pesada. ¿Y qué es lo que trae esa carga? Esa carga lo que genera es inquietud de la calle, del colectivo de la calle, la ebriedad de la calle. Y entonces vienen los problemas. Y esos problemas, quien tiene que enfrentarlo es la autoridad de la hora. Los partidos políticos mejor se alían a la mala fe, como dicen, y la astucia, se alían a esa protesta y le echan entonces más combustible. Verbigracia, Chile y Colombia han sido dos ejemplos de democracia. Y fíjense las dificultades que han tenido que pasar esas dos democracias por asuntos de impuestos que se han querido aplicar a las poblaciones. Los ejemplos, huelga citarlos, están ahí. Bien, hay otro tema que ha llamado mucho la atención. Bueno, hoy es titular de todos los periódicos, no hay duda. Obispos discrepan de los juicios de Masalles. El obispo Masalles es un obispo crítico, no hay duda de eso, y tiene un discurso muy responsable y muy directo también. Las cosas de la iglesia, uno sabe que esos debates de la iglesia, eso es muy poco común en la iglesia, son muy crípticos, vamos a llamarle así. Repito, crípticos, de capilla, como su nombre, de capilla. Porque la iglesia no se irradia en esas cosas. Ahora, el obispo Bretón de Santiago, que es uno de los obispos más serios y más obispos de la iglesia católica, es una persona que yo admiro mucho por su seriedad y por su carácter tan afable y tan amable y tan cristiano. El obispo Bretón de Santiago es una verdadera personalidad, pero yo creo que él tal vez no se explicó bien con las quejas, no son críticas, diríamos las quejas de Masalles. El obispo Masalles se ha quejado de una verdad que sabemos todos los laicos y los creyentes y ¿cómo se llaman? Y los beatos y los fieles más fieles, saben que la Iglesia Católica ha ido perdiendo voz, que ha ido perdiendo fuelle, vamos a llamarle así, en la sociedad nacional, porque no tiene aquellas voces críticas, líderes que ha tenido la Iglesia en toda su historia, la Iglesia Católica Dominicana, porque si nos remontamos la historia, si vamos allá a los tiempos de los dominicos, señores, la Casa, Fray Pedro de Córdoba, el mismo Montesino, Francisco de Vitoria, que fue un pensador de Salamanca, no era cura, creo que no era cura Francisco de Vitoria, pero era un estudioso y un hombre de unas luces extraordinarias, y bueno, y entonces aquellas voces tremenda de la iglesia que dieron pie a diríamos, los primeros reclamos de derechos humanos principalmente en las Américas. La Iglesia Católica ha tenido en la formación del pueblo dominicano, su cultura, ha tenido una participación estelar. Hasta los padres Jerónimos fueron gobierno en la isla. Es decir, la iglesia aquí ha sido la forjadora del pueblo dominicano, del carácter, de la cultura,
del desarrollo del pueblo dominicano. La iglesia que ha influido en todo eso, la formación política, la formación de nacionalidad, de todo, en todo han participado. Los líderes de la independencia, la iglesia católica fue quien influyó en esa gente, los Duarte y en todos esos trinitarios. El padre Gaspar Hernández es el hombre que le brinda las líneas, diríamos, temáticas principalmente para desarrollar las labores de independencia o de separación, como se le quiere llamar. Es decir, la iglesia ha sido el padre Meriño fue un presidente de la República, Monseñor Noel, presidente de la República, representante máximo de la iglesia católica aquí. Entonces la iglesia ha jugado un papel extraordinario. Massaye se queja porque ya la iglesia de hoy no tiene ese papel, pero es verdad. Entonces, el obispo Bretón, que es un hombre bueno, excelentemente bueno, cristiano, un pastor, un hombre sano y bueno, pero entonces le ha dado una respuesta a Massaye, diciéndole que como experta en humanidad, la iglesia debe salir al ruedo y batirse en la arena con quienes pretenden mancillar la dignidad humana. Pero que Bretón también señaló que la iglesia debe intervenir en la sociedad, pero no tiene que hacerlo en todo, pues ni siquiera es experta en todos los temas. Entonces, algunos líderes dicen, visión de dos obispos sobre el liderazgo en la iglesia choca con la de Massaye. El otro obispo es Alfredo de la Cruz, el obispo de San Francisco de Macorís. Ahora, con todo el respeto de esos dos obispos, pero dígame si Massaye no tiene razón. Por ejemplo, cuando usted ve un líder eclesiástico como el cardenal López Rodríguez, que no hay que abundar mucho sobre él, porque todo el mundo lo conoce, y Manuel Fermín lo tiene ahí, porque yo sé por qué lo tengo ahí. Ahí de fondo está el cardenal López Rodríguez, y todo el mundo sabe por qué yo tengo al cardenal ahí. Pero no es porque se ve bien y se ve bonito con su ropaje de sacerdote, de cardenal. No, es su valor no solamente eclesiástico, sino su valor cívico demostrado en este país. Un hombre que todo el mundo sabe aquí, que el cardenal López fue un hombre de voz recia, como se dice. De voz recia y que dejaba el reproche. Cuando hablaba, dejaba el reproche. Esa es la pura verdad. Pero que también le hacía sus advertencias al forajido y al meloso. Nunca anduvo con ese grupo ni aceptar nada de ese tipo de cosas. Ni a estos sacerdotes que quisieron andar haciendo lo que le daba la gana, tipo el padre Rogelio. Si cabe decirle padre Rogelio, porque imagínense ustedes, el comportamiento de Rogelio no es de cura. Él mismo ha dicho que él parece más un tigre que un cura. Imagínense ustedes. Entonces, eso ha sido el cardenal López. Eso nada más es el caso del cardenal López. Que estos obispos, Freddy Bretón y Alfredo de la Cruz, Vito Massaye es el más crítico de todos los obispos de la iglesia ahora mismo. Incluso se ha querido decir que él es como una especie de sustituto de Monseñor López, por su dureza en sus expresiones, que es muy crítico también y muy directo. Pero Massaye es un hombre también muy intelectual. No sé, porque hasta ahora no ha tenido él la participación que tuvo, por ejemplo, un López Rodríguez, su coraje cívico, repito. Además del eclesiástico, ese coraje cívico de enfrentarse a los problemas, enfrentarse a embajadores norteamericanos o de otras naciones que quisieron tomar influencia aquí en este país. El cardenal López no aceptó eso, ni injerencias políticas de nadie tampoco, ni presiones políticas de nadie. Entonces, el cardenal López fue un ejemplo, pero no es solamente el cardenal López, es decir, la iglesia, como dijo Massaye, en el campo de la concertación y del diálogo,
a raíz de este diálogo también, dice él que está la ausencia de la iglesia, que ya la iglesia no tiene aquella participación. Entonces usted veía aquella gente, por ejemplo, Agripino Núñez Collado. Agripino era el hombre de todos esos diálogos. Eso es lo que quiere decir Masalle. Pero usted tenía, antes de Agripino, usted tenía un Roque Adames en Santiago, desarrollando la Asociación para el Desarrollo de Santiago, fortaleciéndola, Roque Adames, o un Hugo Eduardo Polanco Brito, forjadores de la Universidad Católica Madre y Maestra. Usted tenía, por ejemplo, yo recuerdo el padre Francisco Guzmán, esos jesuitas, ese jesuitismo, vamos a llamarle así, de vanguardia, como fue el padre Guzmán, Francisco Guzmán, con ese CEFASA, me acuerdo yo, el Centro de Formación Agraria y Sindical. Es decir, aquel curato, señores, eso eran gente, el monseñor Pepén. Y eso que yo no me voy a remontar a la iglesia de Trujillo, sino me estoy hablando de esta iglesia, de estos líderes nacionales dominicanos, que la Iglesia Católica Dominicana se vio representada, porque ¿qué es la iglesia? La iglesia, la base social, la doctrina social de la iglesia. ¿Cuál es la base fundamental? Es esas relaciones humanas, diríamos, con la cultura, con la economía, con lo social, con lo histórico, lo económico, las relaciones internacionales. Es decir, la iglesia, la doctrina social de la iglesia relaciona todo eso. No hay campo que se le quede a la iglesia, la intervención de la iglesia en todos esos temas, porque es que todo lo que influya en el hombre. La iglesia lo ve el hombre. El hombre fue creado, como se dice, creado por Dios. Los pecados, diríamos, herido por los pecados, afectado por los pecados, redimido por Jesucristo. Eso es lo que plantea la iglesia. Esos son los evangelios. Entonces la iglesia, ¿sobre qué base? Su base es los evangelios, esa es la base. ¿Cómo es posible que la iglesia, ante un problema político, diga que no va a actuar? Porque eso hay que dejárselo a los políticos. No necesariamente. No necesariamente. Y más, yo voy a ir más lejos, porque este es un tema bueno. Para responder yo por Masalle, de atrevido, a mi obispo admirado de Santiago, que es Bretón. Pero imagínense, por ejemplo, una encíclica como Rerum Novarum, por ejemplo, de León XIII. Era contra el comunismo que se estaba luchando. Usted está oyendo, padre Bretón, obispo Bretón. Era contra aquel movimiento comunista de finales del siglo XIX, como aquella efervescencia que había en Europa. Y todo ese manifiesto comunista y el marxismo de Carlos Marx regado por todo. Y eso era, como dice, eso era una época de revolución, como dice. Entonces, León XIII. Luego viene, después de León XIII, Pío XI. ¿Y cuál fue la de Pío XI? De las encíclicas. Porque esas encíclicas han sido... Esas encíclicas han sido la base fundamental para esa lucha y toda esa participación de la iglesia. Tuvo, yo creo que fue 40º año, sería, después de Rerum Novarum. Entonces Juan XXIII tuvo, señores, Juan XXIII tuvo la Madre y Maestra de Juan XXIII.
Después Juan Pablo II, ¿qué tuvo Juan Pablo II? Tuvo Laborium Exceptions, otra de esas encíclicas de Paulo VI, bueno, no recuerdo. Trataré de hacer memoria, pero déjame ver, para hacer más de Rimeyete. Labores que se 40º año, es decir, la de Pío XI. Pero Juan Pablo también hizo 100º año, celebrando ese centenario también. A Rerum Novarum, óigase bien. Entonces, esas encíclicas, señores, esas encíclicas son profundas. Eso tiene un pensamiento, como dicen, un pensamiento denso, profundo, pesado. Pero todo eso son a los problemas de los seres humanos, a los problemas del hombre que van dirigidas esa labor en excepciones de Juan Pablo II. Señores, hay que ver a esa gente luchando contra el comunismo. Entonces la iglesia se va a quedar ahí. La iglesia se va a quedar ahí, como dice el obispo Bretón. La iglesia debe intervenir en la sociedad, pero no tiene que hacerlo en todo. Señores, hay que ver esas 100º año, Laborium Exercens, Rerum Novarum, 40º año, 100º año, esas encíclicas, señores, repito, son cosas profundas. Ese es el pensamiento de la iglesia y de todos esos papas que fueron tremendos. Juan XXIII del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI. ¿Cuál fue la de Pablo VI? Pablo VI tuvo Populorum Progressio, no me acordaba. Populorum Progressio de Pablo VI. Ustedes saben lo que hay ahí. Eso es política, mucho de eso es política pura y defendiendo al hombre, pero al trabajador, defendiendo en contra de esos sistemas de oprobio, de persecución. Vámonos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Yo recordándome de Mamerto Rivas, señores, esa voz de Mamerto, el obispo Mamerto Rivas. Monseñor Pepén, Dios mío, Roque Adán, esa fundación de la Ucamaima, por ejemplo, la fundación, el padre Arroyo, creo también, o Alonso, no, el padre Alonso, esa iglesia forjando universidades. En la era moderna y en la era pasada, ya atrás, en los años iniciáticos,
primaciales. Allá esa iglesia también, esos conventos de los jesuitas, y ahí era que se daba la clase, el instituto profesional, la universidad creada por el Papa Pablo. Eso era así. En la iglesia enseñando a la gente a leer y a escribir todo el pensamiento de todas estas colonias americanas. Está la iglesia en todo eso. Entonces yo creo como que sacar la iglesia así como que, bueno, vamos esto nada más está para hacer misa. No, es una realidad lo que ha planteado Masalles. No hay liderazgo en la iglesia, y anda una iglesia que usted no sabe, el arzobispo de Santo Domingo, Soria, haitiano, pro haitiano, usted lo ve todo. O sea, es que no hay una iglesia combativa, no la hay. Es la verdad. Ya esas voces recias de la iglesia contra, diríamos, la voz áspera del que manda. Y te recuerdan aquí, la gente sabe lo que pasó aquí 2000-2004 con ese cardenal y esa voz áspera del que mandaba en el momento, con todas su apavientos y todas aquellas salidas venáticas de ese gobernante, que todavía ahí anda, fíjense cómo anda dando declaraciones. Una cosa que son. Entonces, ¿ustedes creen que un cardenal López podía dejar pasar esas cosas como chiste y como relajo? No, no. Entonces, esa es la iglesia que dice Masalles que está faltando, que hace falta, y tiene razón de más. Esa es la pura verdad. Un Hugo Eduardo Polanco Brito. ¿Ustedes se imaginan las mediaciones de Hugo Eduardo Polanco Brito sacando presos y exiliados? No, esa iglesia no está. Esa iglesia no está hoy. Esa es la pura verdad. Bueno, no sé qué está pasando con algunos dirigentes del Partido Laboral Danilista, pero yo creo que hay que tener más respeto del país y de la gente que ha estado al frente del país, de los dirigentes, buenos y malos, como se quiera llamar. Y yo no voy a calificar los malos, que lo califique otro, pero todo el mundo ha sido gobierno y ha pasado por aquí. Bueno, y entonces tenemos años con presidentes que se señalan como buenos y que se señalan como malos, mediocres, que de todo. Tenemos de todo, pero han sido los presidentes. Y muchos malos presidentes, o vistos como malos presidentes, dejan algún legado en algún sector. Y el sector agropecuario es un sector muy importante en el país y del cual la mayoría de los presidentes dominicanos tienen extracción rural, algunos, la gran mayoría. Yo creo que de los pocos que no tienen esa extracción rural, podríamos llamar, pueden estar los dos últimos, estos dos jóvenes que son Luis Abinader y Leonel Fernández, porque Abinader no tiene, diríamos, retrato de antepasado agropecuario, a menos que por la parte de su madre, por los Coronas, no sé a qué se dedicaban sus familiares por parte de su madre. Pero los demás presidentes del país han tenido extracción rural. Leonel Fernández, que nació aquí, en la capital, se crió en Nueva York, en los Estados Unidos, y allá viene, ya formado, y se queda también en la capital, y en un ambiente universitario, político, ideológico, qué sé yo. Y se forma ahí, no tiene criterio, diríamos, comarcal. Pero aún así su gobierno tenía inclinación hacia áreas específicas de la agropecuaria, y aunque él no era un experto ni conocía en profundidad, pero le daba asistencia por vía de los ministros al campo. Y yo he citado muchísimo de su caso, pero he visto una declaración dada por un funcionario que fue del PLD, que a mí me da pena.
sinceramente, porque uno le tenía alguna estimación a un tipo de gente que uno cree que puede hablar en el país. Pero usted venir y decir y explayarse que nunca antes, como en el periodo 2008-2020, el esplendor del sector agropecuario nunca se había visto un esplendor como en esos 8 años. Pero que lo diga una gente que ocupó el cargo del 2012, al 2020, bueno, usted dice, bueno, ese señor es un fanático del danilismo, del danilato, de ese periodo, como usted le quiera llamar. Y es entendible, es comprensible. Ahora, que usted haya participado de 2004 del 96-2000 y del 2004 hasta el 2012, usted se pasó también bajo la sombra de ese árbol de su partido y del gobierno de Leonel Fernández, ocupando el mismo cargo que ocupaba del 12 al 20. Y que usted por un simple fanatismo adjure de esos 12 años anteriores, primero como malagradecido y luego también como una persona que no tiene carácter, porque usted no se puede negar a sí mismo. Es decir, cuando él ocupaba aquellos cargos era lo mejor. El mismo cargo que ocupaba del 12 al 20. Pero entonces, cuando llega del 12 al 20 y se acomoda con su amigo, entonces es el mejor de todo. Es decir, que lo que él sirvió también lo sirvió muy mal. Algo increíble que uno adjure de sí mismo. Entonces, cuando uno oye estos disparates, estas cosas atrabiliarias, porque ¿cuál es el esplendor que vivió el sector agropecuario de un gobierno que no hizo un canal de riego ni repartió una tarea de tierra en este país? No hizo caminos vecinales, no hizo carreteras vecinales, no hizo asentamientos, no hizo acueductos rurales, no hizo canales de riego. Entonces, ¿dónde está ese esplendor del desarrollo agropecuario? El esplendor que el señor presidente de la República repartió 61,000 millones de pesos que no se sabe de dónde lo obtuvo y que no se sabe a quién se lo dio porque ese dinero se perdió. Entonces, así es muy cómodo decir que el esplendor que se vivió en ese periodo, usted tomar y desfalcar el Estado Nacional para repartir ese dinero con fines de usted consolidar una candidatura política. Ese es el esplendor. Realmente, cuando uno ve esas cosas, uno se siente casi hasta con vergüenza de haber compartido espacios del tiempo de uno en ese sector agropecuario con una gente que actúe de esa forma. Porque ¿cuál es el esplendor? Si aquí ha habido esplendor, es cuando este país vio crecer su agricultura sobre la base de 5, 6 o 7 millones de tareas de tierra incorporadas al riego. ¿Por qué? Por la construcción de canales, por la construcción de las presas, por la apertura de caminos vecinales, las carreteras, los acueductos, las escuelas, los hospitales que se acercaron y se hicieron cerca del área rural, las viviendas que se le hacían a la gente del área rural, las parcelas que se le adecuaban a la gente del área rural, la aplicación de las leyes agrarias. Y entonces, ¿cuál es el esplendor? Tomar dinero del Estado sin saber la gente ni siquiera de dónde es y que hoy anda en cuestionamiento, que solamente por una especie de resistencia victoriosa, vamos a llamarle así, se están todavía ocultan qué fue lo que pasó con ese dinero de las famosas visitas sorpresas. Es decir, cuando uno ve esas cosas, cuando uno oye todos estos ditirambos, le apenan, sinceramente, le apenan y le avergüenzan a uno, repito, porque yo no creía que podía haber gente
ya madura por la experiencia, que tenga expresiones de ese tipo. Tan distinto a muchos funcionarios que los hubo, gente que sirvió con algún interés patriótico al país, porque hay que ver muchos de los trabajos que se hicieron desde el principio en ese sector, recuerdo yo, desde el 2004 cuando se comenzó, o desde el 96-2000, pero yo no participé en ese 96-2000, pero sí participé del 2004 al 2000, más o menos al 2013 o 2014, porque los demás ministros que llegaron en el gobierno de Danilo Medina, esa gente no se fueron por su cuenta, como se dice, pero mucha gente que trabajó en forma desinteresada, que trabajó con seriedad y con responsabilidad, totalmente, diríamos, alejado del comportamiento de gente como esta, malagradecidos primero y además mediocres, porque eso es un acto de mediocridad que no tiene ejemplo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otro programa al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.